Buenas a todos, bienvenidos al curso de soporte vital básico y de fibrilación externa semiautomática. Mi nombre es Antonio Pérez, soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad Pablo de Olavide, instructor en soporte vital básico y de fibrilación externa automatizada por el Plan Nacional de RCP y por la SEMICIUC, profesor de salvamento acuático y socorrismo y profesor titular del Cefitá Inusavia Grupo Deportivo. Bien, pues estamos aquí en estas clases virtuales que vamos a llevar a cabo para desarrollar el contenido teórico que habitualmente desarrollamos en las clases presenciales y que, bueno, pues debido a la situación en la cual nos encontramos hoy día con este eh, confinamiento que poco a poco se está levantando, pues bueno, vamos a desarrollar las clases a través de diferentes clases online o webinar, ¿de acuerdo? Dentro de la formación del soporte vital básico y del uso y manejo del desfibrilador, pues bueno, es importante que tengáis en cuenta que ya la ley del deporte actual de Andalucía nos exige a los técnicos deportivos, monitores, entrenadores, etcétera, o sea, toda aquella persona que esté en contacto con la presencia de actividad física, desarrollándose pues profesionalmente, eh, colaborando como entrenador, monitor en cualquier entidad, pues está obligado a acreditar sus competencias en soporte vital básico, uso y manejo del desfibrilador. Bien, ya adentrándonos un poquito en qué va a costar estas clases online, pues bueno, deciros que las clases las vamos a dividir en tres webinars, ¿de acuerdo? Tres clases online. Para que no se haga muy pesado, no se haga muy largo, pues en una primera clase, en una primera webinar, vamos a trabajar un poquito y a desarrollar lo que son los objetivos que queremos conseguir con esta formación, viendo los datos que nos dan los diferentes comités científicos en cuanto a paradas cardiorrespiratorias y viendo la importancia que tiene el personal que trabaja en dichas instalaciones deportivas, instalaciones de actividad física, de tener conocimiento y por supuesto de estar instruido en este soporte vital básico y en esa desfibrilación automatizada y por supuesto también pues en esta primera clase online, pues trabajar también un poco lo que es la concienciación de que las paradas cardiorrespiratorias pues nos pueden tocar en cualquier momento, ¿de acuerdo? Y ante ello, pues debemos estar lo más preparados para afrontar la situación sin nerviosismo, sin miedo y sabiendo actuar en todo momento. Y por último, en esta primera parte, pues también veremos lo que es la cadena de supervivencia, ¿de acuerdo? Cómo activar esa cadena de supervivencia, cuáles son sus eslabones y cómo debemos trabajar cada uno de los eslabones. A partir de ahí, en el segundo webinar, veremos lo que es los algoritmos del soporte vital básico, tanto en el adulto como en niños, y lo desarrollaremos en todas sus partes. Y por último, un último webinar, pues trabajaremos lo que es el OVACE, la obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño, tanto en adultos, niños y lactantes, ¿de acuerdo? Así que, bueno, vamos a dar comienzo a esta primera parte donde vamos a centrarnos bien en los objetivos que estamos haciendo, que vamos a llevar a cabo y poco a poco, pues, vamos a ir avanzando en el contenido y desarrollando toda esta formación. Bien, aquí nos vamos a encontrar con unos objetivos que son importantes a la hora de acreditar nuestras competencias en el soporte vital básico y en el uso y el manejo del desfibrilador. Y son aspectos muy importantes a tener en cuenta, ¿de acuerdo? Es muy importante que seamos capaces de asegurar la inconsciencia de una víctima,
cuando nos acerquemos a esa víctima, que comprobemos a través de diferentes estímulos si está consciente o está inconsciente. Después de ello, pues otro aspecto muy importante es que seamos capaces de realizar tanto compresiones torácicas como respiraciones artificiales a las víctimas que nos encontremos con posibles paradas cardiorrespiratorias. Y algo muy importante, ya que cada vez tenemos más instalaciones cardioprotegidas, es que seamos capaces de trabajar y de usar un desfibrilador semiautomático o automático con total seguridad. A partir de ahí, también podremos y veremos el cómo colocar a una víctima inconsciente y con respiración en posición lateral de seguridad. Y otro objetivo que también nos vamos a marcar, como os he comentado anteriormente, pues es el trabajo de la desobstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño, lo que comúnmente conocemos por las siglas de OVACE. Bien, importante a tener en cuenta, pues algunos datos de interés que nos dan los comités científicos. Y nosotros, a través de esos datos que ustedes están viendo en la pantalla, pues bueno, tenemos que sacar conclusiones importantes, ¿de acuerdo? Esas conclusiones, pues, nos tienen que llevar a ver que somos de vital importancia los primeros intervinientes ante accidentes de paradas cardiorrespiratorias. ¿Por qué? Porque ya nos están diciendo que se producen muchas paradas cardiorrespiratorias, ¿vale? En poco tiempo. O sea, cada 45 segundos se produce en Europa una parada cardiorrespiratoria. Y más adelante veremos cómo en España, pues la mayoría de las paradas cardiorrespiratorias, aunque ocurren en el hogar, pues también se dan bastantes paradas cardiorrespiratorias pues en deportistas de nivel amateur, aficionados e incluso pues en deportistas de alto nivel. Y en España pues vamos a encontrarnos unas 30.000 paradas al año. También los datos nos dicen que es de vital importancia que alguien presencie esa parada cardiorrespiratoria. ¿Por qué es importante? Porque si la presencia alguien, pues, y tiene los conocimientos de cómo activar esa cadena de supervivencia, cómo alertar a los servicios sanitarios y, por supuesto, que tenga la capacidad de aplicar una RCP precoz y una desfibrilación lo más rápida posible, pues el índice de supervivencia de esa persona que ha sufrido una parada cardiorrespiratoria pues puede estar en torno al 50 o al 70%. Otro de los puntos importantes de la vital importancia que haya personas con los conocimientos y que estén formados e instruidos en soporte vital básico y uso y manejo del desfibrilador es dar una RCP de calidad, ¿de acuerdo? E intervenir lo más rápido posible. Porque como vemos ahí, los datos nos dicen que desde que alertamos a los servicios de emergencia hasta que llegan a la situación donde ha ocurrido el incidente o ese accidente, pues si estamos dentro de grandes núcleos urbanos, pues pueden estar en torno a los 5 o 10 minutos la llegada del servicio de emergencia. Pero si ya nos vamos desplazando hacia núcleos núcleos urbanos un poco más pequeños, pues esos servicios de emergencia tardarán un poco más de tiempo en llegar al lugar de los hechos. Por tanto, es importante que estemos bien formados, que estemos bien instruidos y que estemos bien entrenados en la aplicación de la reanimación cardiopulmonar y, por supuesto, en el uso y el manejo del desfibrilador. ¿De acuerdo? Es muy importante. Bien, la vida de una persona, si se interrumpe de forma inesperada, o sea, estaba en un estado aparentemente normal y de repente, pues, de forma inesperada, se desploma, o sea, es una forma brusca de perder la vida, por así decirlo, y a veces incluso puede ser reversible, estamos hablando de una parada cardiorrespiratoria. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de parada cardiorrespiratoria, estamos hablando de que el accidentado, esa persona que ha sufrido esa parada cardiorrespiratoria, no responde ante ningún estímulo que nosotros le estamos provocando, señales para que nos conteste y no recibimos ninguna respuesta.
Después de ello, hacemos una comprobación de la respiración y vemos que tampoco respira. Y por tanto, al no respirar, no va a tener circulación o en poco tiempo va a dejar de tener circulación. Por tanto, estos tres aspectos que acabamos de ver, el no encontrar respuesta, el no encontrar respiración en el accidentado, ni circulación, pues nos cercioramos de que es una parada cardiorrespiratoria. Bien, las paradas cardiorrespiratorias, como os decía, pues se están sufriendo no únicamente en los hogares, en los hospitales, sino que también se sufren pues en los centros deportivos o en las instalaciones deportivas. Y para que nos concienciemos un poco de la importancia que los técnicos que trabajamos en las instalaciones deportivas, técnicos, monitores, socorristas acuáticos, etcétera, etcétera, la importancia que tenemos de estar bien formados, bien instruidos, bien capacitados en el soporte vital básico y en el uso y el manejo del desfibrilador. Por ello, os dejo aquí un documento gráfico para que veáis una rápida intervención ante una parada cardiorrespiratoria y para que veamos cómo hemos descrito anteriormente cómo esa persona que está aparentemente normal, está practicando ejercicio, pues de repente, de forma inesperada, comienza a perder la vida y requiere de ayuda de reanimadores que apliquen una reanimación cardiopulmonar y utilicen y manejen un desfibrilador que realmente le devuelva la vida a esa persona. Como habéis visto, pues gracias a la rapidez de las personas que se encontraban en el centro deportivo y que dan la voz de alerta seguramente pues al técnico deportivo de la instalación, pues rápidamente llegan y empiezan a aplicar el protocolo del soporte vital básico, ¿de acuerdo? En el cual, pues bueno, como veremos ahora a continuación, lo que se activa es una cadena de supervivencia, ¿de acuerdo? En la cual, pues, hay que seguir todos esos pasos de la cadena de supervivencia, todos esos eslabones, para que se activen los servicios de emergencia, se alerte a la persona encargada de poder ir a por un desfibrilador y que esa persona que tiene los conocimientos en soporte vital básico pues comience con la reanimación cardiopulmonar del accidentado. Bien, las paradas, las causas más comunes de las paradas cardiorrespiratorias, pues bueno, son los accidentes de tráfico y los ataques al corazón, ¿vale? En nuestro país. Pues como ya decíamos anteriormente, la mayoría de estas paradas cardiorrespiratorias en nuestro país se dan en el hogar y sobre todo se dan en franjas horarias en las cuales no hay ninguna persona que visualice o que se dé cuenta realmente de que está ocurriendo esa parada cardiorrespiratoria. Por eso, como a continuación veremos, ahora en algunos datos sobre nuestro país, vamos a ver cómo el índice de supervivencia en España está muy por debajo con respecto a países como Estados Unidos. No únicamente porque la mayoría de las paradas cardiorrespiratorias se den en el hogar, sino porque no son presenciadas por personas capacitadas para atender esas paradas cardiorrespiratorias. ¿De acuerdo? Y también, por supuesto, porque no encontramos tantos dispositivos de desfibrilación pues, en tantos lugares. Es cierto que poco a poco se pretenden que las ciudades pues, estén más cardioprotegidas pues teniendo desfibriladores pues en diferentes puntos de instalaciones de la ciudad e incluso pues en dispositivos móviles como coches de policía, protección civil, etcétera, el cual ya llevan el dispositivo de desfibrilación y ante una llamada de emergencia
si ellos se encuentran cerca, pues se puedan desplazar y puedan utilizar ese aparato. Bien, como decía anteriormente, se dan 30.000 paradas al año en nuestro país, ¿de acuerdo? Y como decía, el índice de supervivencia es bastante bajo, está en torno a un 5 o un 10%, pero como hemos comentado anteriormente es debido a que hay poca formación, o sea, hay poco personal formado en RCP y en uso y manejo del desfibrilador, aunque poco a poco se está incentivando mucho más, sobre todo en las áreas formativas de la actividad física, del deporte, del ocio, etcétera, etcétera. Y entonces, pues esperemos que poco a poco el porcentaje de supervivencia pues vaya en aumento. Como decía, el índice de supervivencia en torno al 5 al 10%, y en Estados Unidos vemos que se sitúa en torno a un 50%. Esto es gracias a que hay una implantación masiva de desfibriladores, ¿de acuerdo? Y por supuesto de que hay mucho personal instruido, formado en soporte vital básico y en el uso y el manejo del desfibrilador. Incluso es importante que desde la propia educación pues se incentive lo que es la formación en unos primeros auxilios, en un soporte vital básico, incluso con niños, en los cuales ante una aparente pérdida de conciencia ellos sean capaces de poder ver qué le ocurre a esa persona, si responde o no responde, y qué hacer ante una ausencia de respuesta. Pues alertar a los servicios sanitarios, marcando el 112 y atendiendo un poco a la llamada a la respuesta, perdón, de los servicios de emergencia. ¿De acuerdo? Importante lo que hemos visto anteriormente, el plazo de intervención para poder dar garantías de salvar a una persona con posible parada cardiorrespiratoria o con parada cardiorrespiratoria no debe alargarse más de 4 o 5 minutos, ¿de acuerdo? Cada minuto que vayamos alargando la aplicación de ese soporte vital básico, de esa reanimación cardiopulmonar y de ese desfibrilador, cada minuto que retrasemos, pues vamos a descender el índice de supervivencia en torno a un 10%. Si hablábamos anteriormente que en torno a los 4 o 5 primeros minutos el índice de supervivencia está entre un 50 o un 70%, pues si lo retrasamos un minuto más, pues descenderemos un 10%. Estaríamos hablando entre un 40 y un 60%. Y así, pues si llegamos a intervenir desde el minuto 10 o 12 que ocurrió la parada cardiorrespiratoria, pues probablemente el índice de supervivencia esté en torno a un 1 o un 5%, muy bajo. Entonces es de vital importancia, como veníamos comentando anteriormente, que seamos capaces de intervenir lo más rápido posible, ¿de acuerdo? En torno a esos 4 o 5 primeros minutos desde que ocurre la parada cardiorrespiratoria. Bien, como veis ahí en la imagen, ahí tenemos la cadena de supervivencia, ¿de acuerdo? Como veis, 4 eslabones de esa cadena de supervivencia, en las cuales, pues, es importante que las tengamos en cuenta para poder seguir un orden en nuestra actuación. No podemos realizar el segundo eslabón de la cadena de supervivencia sin haber realizado con anterioridad el primero, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Una cadena que hace que no podamos pasar al segundo eslabón sin pasar al primero, o no deberíamos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es importante, muy importante, de vital importancia, sobre todo el primer eslabón de la cadena de supervivencia. Si el primer eslabón, como veremos ahora a continuación, es el reconocimiento rápido de la situación que nos encontramos y la activación, dar la alerta a los servicios de emergencia, si ese eslabón no lo saltamos y pasamos al segundo y empezamos a hacer RCP, ¿qué va a ocurrir si no alertamos a los servicios de emergencia? Pues probablemente que estemos haciendo durante mucho tiempo RCP y quizás pues no tenga ninguna
consecuencias favorables. Por tanto, aunque tarden más o tarden menos los servicios de emergencias en llegar a la zona de donde ha ocurrido el accidente, es de vital importancia que seamos capaces de alertar a los servicios de emergencia. ¿Ok? En esa primera, en esa cadena de supervivencia, pues como veis, esos 4 eslabones, en la primera es el reconocimiento de la situación y alertar a los servicios de emergencia. Veremos cómo reconocemos esa situación que ocurre ante un accidente de parada cardiorrespiratoria. Después, en el segundo eslabón, vamos a pasar por la aplicación de una RCP precoz. El tercer eslabón, la utilización de un desfibrilador lo más rápido posible. Y en el último eslabón es ya cuando los servicios de emergencia o servicios sanitarios llegan al lugar de los hechos y se encargan de la víctima, pues atendiéndola con otro tipo de útiles, otro tipo de aparatos que intentan pues mejorar el estado de la víctima. Bien, como decía, pues ahí tenéis los 4 eslabones de la cadena de supervivencia, de los que se compone el soporte vital básico instrumentalizado. Aunque como veis ahí en la imagen, en la flechita solo habla de soporte vital básico, porque vamos a saber diferenciar ese soporte vital básico y ese soporte vital básico instrumentalizado. Hablamos de soporte vital básico cuando lo que hacemos, lo hacemos a través de nuestros propios medios, como son nuestras manos y nuestra boca, ¿de acuerdo? Como puedan ser, pues, el reconocer al accidentado, que es lo que ha ocurrido, y el ser capaces de alertar a esos servicios de emergencia. Y después, pues, realizar la reanimación cardiopulmonar a través de nuestras manos y nuestra boca, realizando compresiones torácicas con nuestras manos y dando ventilaciones de rescate con nuestra boca. Ahí estaríamos hablando de soporte vital básico. Y una vez que empezamos a hablar de soporte vital instrumentalizado, es porque estamos introduciendo ya diferentes instrumentos como puedan ser el desfibrilador semiautomático o automatizado, y por tanto al introducir ese instrumento hablamos de soporte vital básico e instrumentalizado, ¿de acuerdo? Y también pues la RCP avanzada van a aplicar, como decía, diferentes instrumentos, van a utilizar diferentes instrumentos que puedan mejorar esa situación del accidentado. Y si hablamos de soporte vital avanzado, pues bueno, una vez que ya se ha realizado ese soporte vital básico instrumentalizado, pues pasamos al soporte vital avanzado, que es el que realizan ya las personas cualificadas, las personas que trabajan y que se dedican a la emergencia sanitaria. ¿De acuerdo? Estaremos hablando ya dentro pues de un hospital, de una UBI móvil, etcétera, etcétera. Bien, es importante que tengamos en cuenta que el uso o la implantación de los desfibriladores, sobre todo en lo que actividad física y deporte se refiere, pues tiene un antes y un después, ¿de acuerdo? Seguramente que estas dos imágenes que estáis viendo en pantalla las recordaréis de hace bastante tiempo, ¿de acuerdo? Pero previo a estas dos imágenes, fuera de nuestro país también se suceden eh, otros hechos que seguramente pues ustedes puedan recordar, como es un jugador del Benfica en el que cae desplomado dentro del terreno de juego y pierde la vida, y también un jugador de Camerún en un partido, creo recordar que de la Copa de Confederaciones, si no recuerdo mal. Bien, ¿por qué son importantes estos hechos? ¿Y por qué nos centramos un poco hablando aquí del fútbol, del deporte rey? Pues bueno, es el deporte que tiene un poco más de trascendencia y es capaz de llegar a más personas, ¿de acuerdo? Y es capaz, pues, de difundir un poco más los mensajes, que lleguen a más personas. Así que
tanto la muerte de Antonio Puerta como la muerte de Dani Jarque, aunque la de Dani Jarque no se produce en la práctica deportiva, pero estamos hablando de personas sanas, personas jóvenes, deportistas de alto rendimiento, pues bueno, son un poco impactantes, ¿de acuerdo? Sobre todo la muerte de Antonio Puerta, pues va a tener un antes y un después. Desde que ocurre ese accidente fatídico dentro del estadio, ¿de acuerdo? Donde Antonio Puerta pues, se desvanece varias veces, aunque sale por su propio pie, pues definitivamente se reconoce que tiene una enfermedad congénita que le producen pues fallos en el corazón, ¿de acuerdo? Entonces le están dando pues lo que son muertes súbitas, ¿de acuerdo? Le están dando fibrilaciones ventriculares en su corazón. Y para poder revertir esas fibrilaciones ventriculares que ocurren en el corazón, pues la única forma de revertirlo, aparte de aplicar una RCP, pues es el utilizar un desfibrilador semiautomático o automatizado, que le dé una descarga para ese corazón y vuelva a ponerlo en funcionamiento de la forma correcta, ¿de acuerdo? Donde el corazón, pues, tanto sus aurículas como ventrículos, pues llenen el corazón y sean capaces de bombear la sangre hacia todo el cuerpo con total normalidad. Bien, este es el antes. Y el después se ve reflejado pues, en otro acontecimiento deportivo. También nos centramos dentro del fútbol porque ya os digo, son los documentos gráficos que mejor se disponen hoy para ver esta situación. Y vamos a ver cómo años después ocurre una situación similar a la de Antonio Puerta en otro estadio deportivo, en otro estadio de fútbol, en otro partido, y vemos cómo gracias a una rápida intervención por parte de los cuerpos médicos de esos equipos y gracias a la utilización de un desfibrilador, pues ese jugador hoy en día puede contar qué es lo que le ocurrió. ¿De acuerdo? Aquí os lo voy a dejar ahora a continuación para que lo veáis en un documento gráfico. Y bueno, y aquí también tenéis pues diferentes recortes de periódicos donde quiero haceros ver que los deportistas amateur, los deportistas no profesionales, también sufren esas paradas cardiorrespiratorias mientras realizan actividad física, mientras están de ocio, mientras están realizando deporte, etcétera, etcétera. Entonces, volviendo un poquito atrás de lo que hemos comentado anteriormente, tenéis que concienciaros de que sois personas de vital importancia en vuestro desempeño laboral, ya que va a haber desempeño de actividad física, va a haber realización de actividad física. Y ustedes, pues, vais a ser los primeros intervinientes en cuanto a que se produzca cualquier tipo de incidente o de accidente. Bien, como decía, aquí os voy a dejar ese documento gráfico para que veáis a Miguel García como aparentemente pues está normal, ¿de acuerdo? Y como hemos visto en diapositivas anteriores, pues pierde la vida de forma brusca, de forma inesperada. Pero gracias a una rápida intervención, pues se puede revertir esa situación. Ahí detrás de ese barullo veis a Miguel García atándose los cordones, aparentemente normal, y comienza a encontrarse mal hasta que cae desplomado y pierde totalmente su conciencia. ¿De acuerdo? Rápidamente se aproximan los servicios médicos, tanto de un equipo como de otro, y empiezan a reconocer la emergencia, a reconocer qué es lo que ocurre. Ese primer eslabón de la cadena de supervivencia que vemos ahí abajo, pues comienzan a llevarlo a cabo. ¿De acuerdo? Reconocen emergencia y activan a los servicios sanitarios que en este caso pues, se encuentran cerca, ya que es un acontecimiento deportivo donde albergan a muchas personas y es imprescindible pues que haya
de ambulancias, móviles, etcétera. ¿De acuerdo? Una vez que han reconocido la emergencia, ven que el jugador en este caso pues no responde a los estímulos que le están realizando, no ven que no respira y que no tiene circulación, pues pasan al siguiente eslabón y comienzan con una RCP precoz. Cuando hablamos de precoz es rápida. Vais a ver que este vídeo desde que Miguel García cae desplomado hasta que Miguel García pues recobra un poco la conciencia y se lo llevan los servicios de emergencia, lo trasladan a través de la ambulancia, pues no pasan más de 3 minutos. Y como veíamos anteriormente, pues si realizamos una reanimación cardiopulmonar y utilizamos un desfibrilador lo más rápido posible, hablamos antes de 4 o 5 minutos, pues el índice de supervivencia estaba en torno al 50-70%. ¿De acuerdo? Mientras más rápido lo hagamos, más rápido intervengamos, más probabilidad tiene la persona de sobrevivir a esa parada cardiorrespiratoria. Si os estáis fijando un poquito en el vídeo, si queréis volver a verlo un poco más detallado, pues podéis visualizar cómo han sacado un desfibrilador y van a comenzar a utilizarlo, ¿de acuerdo? Ahora a continuación veréis cuando el aparato reconoce la situación en la que se encuentra el jugador y va a dar una descarga, pues os reconoce, le pide que nadie toque al accidentado para ver la respuesta que tiene esa persona, pues todos se retiran, como veis, incluso cuando da la descarga. Una vez que ha dado la descarga, pues el aparato nos va a decir de nuevo si se requiere que se sigan dando compresiones torácicas y ventilaciones. Y de nuevo, al tiempo, como ya lo veremos más adelante, pues veremos cómo el aparato nos va a pedir que demos o no otra descarga. Bien, como veis, hemos pasado por todos los eslabones, aunque aquí no aparece el último eslabón en el cual llegan los servicios de emergencia, ¿vale? En el cual pues estaríamos dentro de lo que es una RCP avanzada, ¿de acuerdo? Pero sí que hemos pasado por los demás, el reconocimiento, la activación de los servicios de emergencia, hacer una reanimación cardiopulmonar lo más rápido posible y la desfibrilación también lo más rápido posible. Bien, importante, a la hora de encontrarnos a una persona con aparente pérdida de conciencia, alguien que se ha desplomado, lo primero que debemos de hacer es hacer una valoración primaria. Y esa valoración primaria es fácil, ¿de acuerdo? La tenemos que hacer en el lugar de los hechos, sin trasladar a la víctima, sin mover a la víctima. Y lo que tenemos que hacer es comprobar sus constantes vitales, ¿de acuerdo? ¿Cómo comprobamos sus constantes vitales? Pues bueno, lo primero que tenemos que hacer es preguntarle a esa persona si se encuentra bien, zarandearla, buscar estímulos para ver si obtenemos algún tipo de respuesta. Si no es así, si no obtenemos ningún tipo de respuesta, lo siguiente que haremos, y que más adelante profundizaremos un poco más, es ver si respira o no respira. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a ver si respira o no respira? Pues esto lo vamos a ver a través de la maniobra frente-mentón haciendo el VOS. ¿Qué significa VOS? Pues las 3 siglas de ver, oír y sentir. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a ver, oír y sentir? Pues vamos a ver, oír y sentir la respiración de esa persona que aparentemente haya podido sufrir un paro cardíaco. ¿De acuerdo? Entonces, si vemos que esa persona no responde, no respira y, por supuesto, si no respira, como hemos comentado anteriormente, no tiene circulación, pues procederemos a realizar la reanimación cardiopulmonar como estáis viendo ahí en la imagen. Si fuese el caso de que la persona pues no contesta o no responde a esos estímulos que estamos nosotros haciendo y si respira, pues la colocaremos en posición lateral de seguridad, que también profundizaremos un poco más adelante. ¿De acuerdo? Y una vez que la tenemos en posición lateral de seguridad, pues
podríamos pasar a hacer una valoración secundaria, ¿de acuerdo? Donde de forma craneocaudal, o sea, de cabeza hacia los pies, pues vayamos buscando diferentes tipos de heridas, lesiones, etcétera, que hayan podido producir que esa persona pues se haya desvanecido o haya perdido esa conciencia.